Así es. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a nuestro episodio número 28, Machismo y roles de género. Mi nombre es Luisa Rivera, soy psicóloga. Muy buenas noches. Em, Encantada con este difícil tema, ¿cierto? Con este difícil tema en nuestro episodio número 28, que es el machismo y los roles de género. Recuerden que la idea siempre pues es como hablar desde la opinión de cada uno, em, desde el respeto, ¿cierto? Nunca desde el juzgar, sino de que podamos expresarnos acá a través del like. Em, bueno, no sé. Podemos empezar como siempre definiendo, ¿verdad? Así es. Si quieres arranca. Bueno, a ver, arranquemos definiendo lo que es el machismo, ¿cierto? Que vendría siendo un conjunto de creencias, que se nos quede muy en la mente eso, creencias, eh, comportamientos, digamos, donde se promueve básicamente la idea de que el hombre es superior a la mujer. Así es. Sí, básicamente es la imposición social que nos ha como dictado toda la vida. Entonces, en cuestión de oportunidades, en cuestión de, no sé, de decisión, de liderazgo, pues predomina las personas de género masculino sobre las personas de género femenino. Ujú. De Básicamente, hecho, sí, dale. Antes de que continúes, hablando, estamos primero definiendo, ¿cierto? Desde lo que es el machismo, no desde lo que piensan los hombres, ni de lo que piensan las mujeres, ni la sociedad, sino definición. Por ejemplo, la RAE nos dice que el machismo es una actitud de hecho de prepotencia de los varones respecto a las mujeres, ¿cierto? Partiendo de eso, que entendamos acá que esa definición del machismo básicamente son creencias, ideas que se han impuesto en la sociedad y que lo que vamos de pronto a hablar aquí es qué tan arraigadas están en estos momentos o qué tanto se han sostenido en el tiempo. Ya, era esa aclaración. Hola Luis, gracias, gracias. Gracias, Luis, bienvenido. Bueno, si entramos a definir esos roles de género, podríamos decir, y podríamos, digamos, unirlo a la definición que acabas de mencionar sobre el machismo, y básicamente Ajá. podríamos decir que estos roles de género están definidos por una sociedad machista, es decir, son roles de género creados por hombres. Entonces ya vamos a ir viendo en el transcurso del episodio porque son impuestos, de pronto cuáles fueron los motivos, eh, incluso el por qué ahora podríamos hablar de que esos roles han venido cambiando con el paso de los años, no de manera natural, sino que ha sido un proceso largo y de mucha lucha para entonces redefinir esos roles de género y no solamente porque quiero, digamos, que podamos tocar un poco de esa redefinición de roles, no solamente hacia las mujeres, porque creo también que a medida de que como mujeres hemos venido haciendo cambios sociales, teniendo más representación social, teniendo, digamos, muchas más posibilidades que antes, el rol masculino también se ha redefinido, ¿cierto? Es Y de que, una es que, forma, digamos, importante, ¿cierto? Dime. es que, por ejemplo, incluso desde la definición creo que suena un poco fuerte y, y se va más como
¿qué podría decirlo? O sea, suena más fuerte como en que el machismo no sé, como por culpa del hombre, ¿cierto? De hecho, desde la definición. Pero, y algo que quiero aclarar acá, o que vamos a ir desarrollando a través del live, es que el machismo es algo que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué sucede con esas creencias y esas ideas que han encajado al hombre en unas cosas, ¿cierto? Y a las mujeres en otra, pero que tienen afectaciones directas en ambos sexos, que ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo del live. Por ejemplo, empezando solamente por cómo se manifiesta en el lenguaje el machismo. Por ejemplo, podría dar un ejemplo muy básico y es, por ejemplo, cuando somos niños, que los hombres no lloran, ¿cierto? Que si un niño se golpea, se cayó, ay, no, no, los niños no lloran, ¿cierto? O eso no es de hombre, o eso no es de niña, ese color es de mujer. Exactamente. O lloras como una niña. O sea, entonces por ejemplo, desde chiquitos, lógicamente esas creencias, esas ideas son infundadas muchas veces desde la ignorancia. No es que le estés diciendo eso a un niño porque estás pensando en el machismo, soy machista y quiero que sea así, no. Pero básicamente, inconscientemente estamos programados y eso es lo que hemos venido casi que por décadas haciendo. Estamos programados por la crianza, porque hemos sido Claro. sobre todo en esta parte, digamos, del mundo en la cual convivimos nosotros, que es Latinoamérica, estamos criados en una sociedad machista, donde literalmente entonces el hombre es el que tiene el poder, el mando y la decisión en los hogares. Y podemos hablar que hoy, 2024, aún muchos hogares se redefinen así, o sea, están definidos por una imagen masculina que es el líder, la cabeza, digamos, el que lleva entonces la batuta, y ahí para abajo entonces están el resto de familiares que hagan parte de ese hogar. Y eso es lo que nos han enseñado. Y desaprender cuesta muchísimo. Y esto es, digamos, lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. Porque como lo decía al inicio, no es algo que ha pasado de la noche a la mañana, no. Que no hay un cambio absoluto, no. Falta muchísimo. Estamos en un desaprendizaje para poder entonces volver a definir realmente cuáles son los roles o si realmente sí es necesario tener unos roles dentro de esta sociedad. Porque ya el qué hacer o el cómo lo hacemos o el qué somos dentro de la sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo, y es importante entonces que hoy nos vayamos con el episodio del día de hoy, con muchas cosas y un inicio de ese desaprendizaje para poder aprender la real, pues realmente cómo nos estamos moviendo hoy día en sociedad y si tenemos o no un rol definido y si es necesario tenerlo o no, ¿cierto? Para hablar de machismo, indudablemente o innegociablemente tendríamos que hablar de feminismo, que es como los dos pilares que se mueven uno con el otro y que básicamente mantienen como un orden o un equilibrio social, ¿cierto? Luis nos dice, los hombres no lloramos, totalmente, hablando de lo que estamos mencionando ahora. Entonces, considerarse o no feminista, ¿qué podríamos definir de eso como para ir avanzando y definir para poder retomar como esto de los roles? Pero No sé, no, pues no sé, no creería que vaya directamente ligado al machismo, ¿sí? O de considerarse uno feminista o no, porque es que el no al feminismo nace machismo, como, sí a como los muy, roles. como, Sí a los roles, no, porque innegociablemente el feminismo es el que nos ha permitido redefinirnos como mujer dentro de la sociedad. Y para redefinirnos como mujer dentro de la sociedad es necesario hacer un cambio de roles, o es necesario pero, redefinir estos roles. pero a lo que me refiero es que el feminismo no encaja como en un rol, ¿cierto? Porque eso nace es más bien como desde un movimiento
que busca No un básicamente rol, una igualdad de derechos, por eso, por eso. no un rol, sino que es necesario para hablar de roles, al menos de la mujer, tendríamos que definir el feminismo, que ha sido el encargado de ponernos hoy día, digamos, de forma distinta a la mujer dentro de la sociedad, ¿cierto? Sí, es eso lo que acabas de decir, o sea, básicamente un movimiento que nace buscando esos derechos de igualdad para mujeres y hombres, o sea, la igualdad. Exactamente. No podríamos hablar, digamos, de el hecho de poder estudiar, educarnos, laborar, aunque salario justo o no, que eso es algo que tendríamos que entrar a definir, no podríamos hablar entonces de estas nuevas oportunidades que tenemos como mujer sin mencionar entonces esa lucha feminista que se ha venido, digamos, caminando y construyendo con el paso de los años, que se ha tergiversado mucho el solo hecho de nombrar el feminismo, porque entonces ahora ha surgido unas nuevas formas de ver entonces la transformación feminista dentro de lo que somos como sociedad. Y entonces se ha satanizado el hecho entonces de que la mujer no necesita al hombre, es entonces la mujer y digamos que es autosuficiente en muchas cosas, que somos la ley. Y eso es precisamente, digamos, la lucha o el acompañamiento que hoy hacemos como profesionales para entonces mirar el machismo y el feminismo desde una forma, primero pues educativa, ¿cierto? Entenderlo para no caer precisamente en el error de irnos al machismo o al feminismo extremo, ¿cierto? O al mal feminismo. Ujú. El rol de la mujer dentro de la sociedad, que podríamos hablar de eso. Pues indudablemente no es el mismo de nuestras madres, de nuestras abuelas y de muchas mujeres atrás. Y lo mismo de los hombres. El rol del hombre dentro de la sociedad también ha venido cambiando mucho, ¿cierto? Ya hoy somos, digamos, personas que nos desempeñamos de manera diferente, que tenemos oportunidades, formas y visiones distintas dentro de la sociedad, tanto hombres como mujeres, y que esa es la finalidad con la cual avanza una sociedad, transformarnos, ¿cierto? Sí, pues sí, de hecho desde lo que tú hablas son como las expectativas de los roles, ¿cierto? Que por ejemplo un hombre tenga que ser, como tú dices, el proveedor, por ejemplo, que debe ser el proveedor, el más fuerte, el que responda básicamente por las cosas principales del hogar. La mujer, digamos que desde antes se ha definido como la persona cuidadora, la que está en casa, en el hogar, ¿cierto? Eso que viene desde antes. De pronto no sé, es que yo creo que ya depende mucho y es muy subjetivo los cambios que se hayan tenido hasta el momento, porque como tú dices, o sea, uno todavía ve partes, familias donde está muy arraigado, sí, el machismo, ¿cierto? Sí, sí están muy arraigados todavía esos roles de género donde, o sea, tú como mujer no trabajas, te dedicas al hogar y yo como hombre respondo con todo. ¿Cómo? Hay hogares que no, que es al contrario, de pronto la mujer responde por todo, hay hombres Total. que se dedican al hogar. Luis nos dice, en el país africano que estuve, las mujeres hacían los trabajos pesados y de hecho eran más musculosas que los hombres. Eso tenía ese efecto de protectoras del hombre y se ve de una forma muy distinta, aunque no era en todos los casos. O sea, socialmente, mira, y culturalmente en otros países, entonces se tergiversa, se cambia el rol que tiene el hombre o la mujer. Mira lo que nos dice Luis. En África, entonces, las protectoras, las cuidadoras, las salvadoras, incluso las que se muestran como esa imagen de poder son las mujeres. Y sí, debe ser muy interesante después de uno crecer y ser criado dentro de una sociedad
que ven los roles de Es, forma distinta, encontrarnos con ese choque cultural y aprender de eso. exacto. Y eso que tiene que ver mucho lo que es la cultura, ¿cierto? De pronto en las partes donde están más sigue arraigado, digamos que el machismo, pues puede ser en los pueblos, en los lugares donde se ha mantenido más como esos roles y esa crianza, ¿cierto? Esas creencias, porque como lo dijimos, son creencias e ideas que se van infundando y van creciendo, se van construyendo lógicamente en el tiempo, van avanzando. Entonces tiene mucho que ver con la cultura. Pienso que poner o definir un rol para un hombre o para una mujer dentro de la sociedad sería limitarlo. Por lo menos a las mujeres nos han puesto siempre en el rol emocional. O sea, las mujeres somos las emocionales, las que lloramos, las que entonces vamos y consentimos los hijos, las que somos entonces esa palmadita en la espalda, la que entonces emocionalmente somos las cuerdas o las que siempre estamos como en torno a esa emoción. Entonces, inevitablemente a la sociedad imponer ese rol emocional a la mujer, pues pone al hombre en el opuesto, en el fuerte, en el que no se puede quebrar, porque entonces tiene que ser ese soporte para esa mujer débil emocionalmente, que entonces está siempre muy ligada a ir entonces en torno a la emoción, y entonces obliga necesariamente al hombre a estar en una posición entonces en la cual, como decía Luisa hace un momento, lo mencionabas tú, entonces no pueden llorar, no pueden mostrar sus emociones, no pueden mostrarse vulnerables, débiles, con miedo, no pueden sentir entonces la necesidad de también ser cuidados cuando pasan por una u otra situación. Decir, hey, no me siento bien, necesito un abrazo, necesito apoyo, tengo miedo, ayuda. Entonces, obligar o definir a un hombre o una mujer a estar en un rol es imitarlo, o sea, es obligarlo a renunciar entonces al otro, a la otra cara del rol, ¿cierto? Al opuesto del rol. Entonces tú tienes que cumplir con esto y renunciar al resto de cosas que no van dentro de tu rol o de esa imposición que la sociedad te ha obligado a cumplir como hombre o como mujer. O sea, según tu género, tú estás obligado entonces. Si eres mujer, estás obligada a criar, a procrear, a ser entonces la mamá presente, a que tu parte sea entonces en el hogar, priorizar tu familia y un montón de cosas, entonces estás obligada a renunciar al resto de cosas y viceversa, los hombres también. El hombre entonces proveedor, que tiene que ser ese pilar para su hogar, está obligado a renunciar entonces a ese acompañamiento y a esa parte emocional de su hogar, ¿cierto? Entonces, meternos en un rol indudablemente nos limita. Sí, es muy cierto, yo estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Eso es limitar, pero creería yo que ya venimos en un rol, ¿sí? Aunque no queramos. ¿Por qué? Por la crianza, por todo lo que conlleva eso de la crianza, del aprendizaje, de todo eso. Ya venimos en ese rol. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es poder salirnos de esos roles? ¿Cierto? De no estar solamente encajada en esos roles tan limitados, sino poder salir un poco de allá. Y podría verse fácil, ¿cierto? O yo podría verlo de esa manera, pero, por ejemplo, en cuanto a lo que son los estándares o las expectativas sociales, ¿cierto? Por ejemplo, el doble estándar de que un hombre no es juzgado de la misma manera que una mujer, por ejemplo, respecto a si un hombre tiene varias mujeres, entonces puede verse como un hombre exitoso, ¿cierto? Por el contrario, la mujer puede ser descalificada moralmente. Entonces, ¿qué tan fácil es intentar salirnos de esos roles y realmente cambiarlo? Creería que es muy difícil desaprender lo que nos definieron que debíamos hacer por el sexo con el cual nacimos, ¿cierto? Creo que es difícil, incluso a las mujeres nos ha costado décadas, décadas de lucha en poder
lograr que la sociedad desaprenda la forma en la cual nos veía y nos imponía entonces no educarse, no votar, no definir, no tener voz, no tener un montón de cosas dentro de la sociedad y muchas cosas que la sociedad nos ha negado, ¿cierto? Por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, si viéramos la facilidad de poder desaprender esto que nos han arraigado desde nuestro nacimiento, que no solamente es de nuestra generación, sino que venimos cargando de generación en generación, que venimos entonces con una marca generacional grandísima, creería que no es fácil, pero ahora digamos, el solo hecho de permitirnos escuchar el punto de vista del otro, educarnos y acceder como a esta opinión libre que antes tampoco se tenía. No había una libre forma de expresar el hecho de, hey, mira, yo soy mujer y me niego entonces a que me metas en el rol de ser madre, de quedarme en el hogar, y un montón de cosas más. Yo soy hombre y me niego entonces a que me metas en el rol de que tengo que ser el padre que está fuera del hogar, ser un proveedor, perderme entonces el crecimiento. No, yo me quiero quedar en casa, crear hijos. Entonces ya podemos abiertamente decirlo, porque ya no hay como sí lo hay, mucho todavía, pero no como les tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos y ahí para atrás, el hecho de poder decir, mira, no encajo en esto que tú me quieres obligar a hacer, no soy eso que la sociedad me quiere obligar a hacer, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, asigname un nuevo rol o me salgo de esto que me está, digamos, como metiendo en una coraza y me muevo de manera libre en la sociedad. Antes no nos podíamos mover de manera libre y eso es una realidad que hemos venido enfrentando, sí, y que todavía está muy presente, sí, pero ya al menos podemos levantar la mano y decir, hombre, mira, no, esta no es la forma en la que yo quiero moverme dentro de esta sociedad, ¿cierto? Es que bueno, yo creo que actualmente podemos decidir, ¿cierto? De cómo, como tú dices, de cómo movernos, de cómo queremos, eh, digamos que tener nuestra vida a nivel personal. ¿A qué es lo que yo diría que actualmente nos enfrentamos? Porque yo diría que no tanto a los derechos actualmente, ¿cierto? En un pasado probablemente sí, pero ya digamos que es algo que es muy libre. Creería que nos enfrentamos más al juzgamiento, ¿cierto? Pero Las creería que eso es imposiciones. Creería de pronto que eso es más fácil de sobrellevar, no para todo el mundo, ¿cierto? Pero es algo que se puede trabajar, porque básicamente uno se enfrenta es al juzgar de la gente, ay, pero mírala, o míralo a él, pero porque se queda en el hogar, porque ella está todo el día afuera, porque él es el quien cuida a los hijos, ¿cierto? Más desde el juzgar, porque la gente también tiene esas creencias con que creció y eso, que desde los derechos, afortunadamente, creería yo. Sí, pienso lo mismo. Creo que hoy día peleamos más con esas imposiciones de género que con los mismos derechos basados en género, ¿cierto? Imposiciones de género de lo que está supuestamente bien visto por la sociedad. Y algo que me parece muy teso es cómo nos venden la idea de que solamente valemos si cumplimos entonces ese rol que la sociedad nos impone. Por eso creería yo, y si nos vamos también como a la parte emocional de los hombres, es que el hombre no encuentra un espacio seguro para mostrar su vulnerabilidad. Y por eso si nos vamos a ver cifras desde nuestra profesión, los hombres se suicidan más que las mujeres. Y es porque no hay un espacio seguro para que el hombre diga, hey, algo está pasando, no me siento bien, no puedo lidiar con eso, ven, acompáñame. Las mujeres tenemos la capacidad de, así sea, no buscar ayuda a través de un profesional, pero llamar a un amigo, sentarme a hablar con un mamá, papá, hermanos, mira, me siento mal. Estamos más llamadas a mostrar nuestra vulnerabilidad porque eso es lo que nos han obligado a hacer o ese es el rol en el que nos han metido y bueno, está bien o está mal, pero al hombre no, ¿cierto? Entonces no hay un lugar seguro ni un espacio seguro para que el hombre diga, no me siento bien y por eso
en referencias de salud mental y hablando de cifras, el hombre busca más o, digamos, se suicida más por el solo hecho de eso, de no poder entonces mostrarse de manera vulnerable ante las demás personas. Es muy cierto, es muy cierto. Es como decía yo al inicio, o sea, el machismo no es que solamente afecta a las mujeres porque es machismo, sino que es algo que igualmente como hombre te encaja a ti en un rol, que básicamente te exige cumplir con ese rol. Y desde ese rol entonces no puedes mostrarte débil, que es como tú dices tú. De hecho, por ejemplo, como eso viene desde la crianza, uno ve hombres o por ejemplo, los hombres nunca, los padres o los abuelos de antes, nunca precisamente expresaban sus emociones ni siquiera a sus hijos, o sea, era una relación como tan distante, de pronto no como ahora que hay más posibilidad de que sus Correcto. padres puedan expresar el amor a sus hijos, pero antes no, era como una relación muy distante, o sea, siempre la emoción era ahí con la mamá y eso que las relaciones de antes son como raritas, podría decir uno, pero son súper distantes y el problema que tienen los hombres hoy en día precisamente para comunicar, porque eso se transmite básicamente de generación en generación, no porque sean genes, sino porque es enseñanza desde la crianza. Yo creo que lo mencioné en otro episodio, no recuerdo muy bien en cuál, pero yo compartí algo personal sobre mi familia y decía que en alguna ocasión, en una reunión familiar, mi abuela paterna tuvo un contacto con mi padre físico, un abrazo, una palabra, y tanto fue, digamos, la emoción o la sorpresa de mi papá que él no pudo contener su llanto, se paró y se descompuso, y al yo acercarme a él, porque para mí ha sido muy normal el hecho de escuchar de mis padres te amo, tener padres cercanos, presentes. Mi mamá fue una mujer exageradamente expresiva, mi papá pues también es un hombre muy cercano, entonces cuando yo no, de alguna forma no asimilé que fue por el gesto que tuvo su madre, yo me acerco sorpresiva, pues con mucha sorpresa y le dice, es la primera vez que mi mamá me abraza. Yo no recuerdo un abrazo de mi madre, yo no recuerdo una palabra. Entonces uno dice, hombre, la normalidad debería ser eso, pero no lo es, no lo fue, por muchísimas décadas no lo fue. Muchos crecieron con la ausencia de entonces de ese abrazo, de esa palabra, de esa, incluso de sus madres cuando era un niño, o sea, cuando era un varón, porque entonces a la mamá también se le satanizaba el hecho de consentir, abrazar, querer al niño, al hombre, al hijo varón, porque entonces lo vas a mariquear o lo vas a poner débil, o lo vas a, porque yo lo escuché muchas veces, y eso también va, digamos que esos roles impuestos van basados en la cultura. Acá en Colombia no es lo mismo entonces hablar en una cultura paisa, antioqueña, que hablar de pronto en una cultura costeña. ¿Cierto? Y podríamos encontrarnos, claro, fluctuando en lo mismo, en el machismo y en la cosa, pero de diferentes formas, de acuerdo a su cultura. Entonces no se abraza al niño, no se consiente al niño, si el niño se cae no va uno entonces a sobarlo, a ver qué te pasó. Hombre, ¿por qué estás llorando? Pero es que me caí, me aporrié, o sea, ni siquiera se le ha permitido al hombre la vulnerabilidad, ni siquiera del sufrimiento físico, del dolor físico. O sea, el hombre está Exacto. entonces o sea, hasta su dolor es satanizado. El hombre ni siquiera puede mostrarse con dolor, con angustia, no, porque es que los Exacto. hombres no lloran. E imagínate, o sea, con todo lo que debe realmente cargar el hombre,
con esto del machismo, porque hablando solamente, por ejemplo, con el aspecto de que tiene que ser un proveedor económico, ¿cierto? Con esa carga que uno, y yo creo que toda la gente la ve como una normalidad, pero ¿qué sucede dentro de esa persona, dentro de ese hombre, cuando de pronto no se le están dando las cosas, cuando no siente que esté siendo un buen proveedor? Todo eso genera muchas emociones que de hecho no salen a la luz, ansiedad. De hecho, estaba precisamente pensando en estos días de pronto, digamos que haciendo una analogía de cómo está mi vida en estos momentos, de lo duro que me toca a mí en trabajar, en estudiar, en hacer tantas cosas, ¿cierto? Me puse a hacer una analogía de mi papá, ¿cierto? De todo lo que trabajó y estudió. Y yo decía, ¿cuántas veces él estaría pasando por lo mismo que yo? Y que uno como mujer puede llorar, patalear, sacar de pronto sus emociones, todo eso, y los hombres no, o sea, tienen que guardar y morir en silencio todo lo que están sintiendo, todas las emociones que tienen ahí dentro, porque mis hijos no me vean así, o mi esposa, o mi familia, porque tengo que ser el fuerte, el proveedor. Entonces, uy, con todo lo que carga un hombre en esto de los roles De género, del machismo total. es bien fuerte. Hace unos días vi una frase, no la recuerdo muy bien, pero me pegó, me pegó fuerte. Y decía algo respecto a esta obligación o este rol impuesto para el hombre en el momento de proveer. Entonces decía algo así como soy hombre adulto. Y ahora entiendo por qué mi papá o mi tío, algo así, se refería como a los hombres, se quedaban tomando después del trabajo. Entonces, una vez no entiende un montón de cosas, pero entonces la carga social de cuando el hombre no es capaz, literalmente, de proveer a su hogar, o no provee lo suficiente, o no se le dan las cosas como lo acabas de mencionar tú, y que el hombre no es capaz de, porque yo sé que hay muy pocos hombres en ese momento, gracias a Dios eso ha venido cambiando y ahora voy a mencionar también una buena anécdota que tuve con un hombre capaz de mirar su vulnerabilidad y su emoción. Pero entonces, ¿cómo una persona que no es capaz de expresar lo que está sintiendo, no es capaz entonces de buscar ayuda? Mira, este mes no voy a poder cubrir eso, entonces, ¿cómo hacemos? Mira, ¿en qué se refugia? Si ni siquiera puede recibir, buscar un abrazo, una palmadita en la espalda o un algo digamos que te ayude a llevar esa carga. Pero, por ejemplo, es lo que acabaste de decir. De hecho, lo venía justo pensando ahorita cuando venía para acá. Y es que ellos creería que encuentran otras formas. Que, por ejemplo, uno puede no verlas bien, pero como lo que acabas de mencionar, porque después del trabajo, digamos, se quedan tomando o se quedan de pronto en reuniones sociales con sus amigos, porque quizás es una forma, creería yo, de poder soltar un poco lo que tienen. ¿Por qué? Porque no se va a soltar de manera directa, no vas a decir estoy mal, estoy no, pero más bien como desde distraerse y desde otros factores, de alguna manera tratan de sobrellevar todo lo que cargan. Un hombre que está sintiendo que no puede llevar la carga del ser el proveedor, de acompañar entonces de manera objetiva a su familia, de proveer, de cuidar, busca jugar, busca tomar, busca ser infiel y busca un montón de cosas para entonces validar que él sí es el hombre, que sí es el macho, que sí él es, y que eso que no está siendo capaz de hacer no lo define. Pero entonces lo busca, digamos, una escapatoria mal buscada, porque entonces se refugia en otras cosas. Yo lo he visto de forma cercana, hombres que caen en un pozo económico, en un traspié económico, que quiebran, que de pronto buscan en su peor momento económico refugiarse en otra pareja. ¿Y eso es qué? Validación. En su peor momento económico buscan pegarse a jugar todos los días. ¿Y eso es qué? Validación.
Busca entonces salir a rumbear cada 8 días, así no tenga con qué, así se gaste lo poquito que consigue. ¿Por qué? Porque necesita validación. ¿Y por qué necesita un hombre validación? Porque no es capaz de gestionar sus emociones de manera adecuada. No es capaz de mostrarse vulnerable. No es capaz de pedir y levantar la mano. ¿Cierto? Y ese es entonces el rol impuesto Pues, que total. les ha dado la sociedad a los hombres. No muestre sus emociones, no se muestre vulnerable, no se afloje, no llore, no sea débil. Usted es el más, usted es el macho, usted tiene que ser capaz con eso. Indudablemente a veces no somos capaces y está bien no ser capaz siempre, pero a los hombres no les han enseñado eso. A los hombres la sociedad los ha puesto contra la pared y mire, usted es capaz de todo, hágale. Es que Y yo esperamos. creo que eso es, y yo creo que eso es una de las expectativas sociales más difíciles de cambiar, de hecho a futuro, o sea, y más en los hombres. Yo digo que eso es lo más difícil, de hecho, ni siquiera sé si en algún momento pueda llegar a desaprenderse y aprenderse, porque está ahí como una figura masculina que tiene que resistir, o sea, es la fuerza. Es la fuerza. Ya lo vimos como cultura, ahora como crianza. Si nos vamos entonces un hombre dentro de un hogar que siempre vio a su padre proveer, a su mamá dentro del hogar, cuidándolos a ellos, ¿cierto? Que vio a su abuelo mercar bultos, porque yo tengo ese recuerdo de mi abuelo llegar cada 8 días con bultos de comida, de frijoles, arroz y bultos con sus papás, con sus abuelos, con casa, criando 15 20 hijos y siendo un proveedor. Entonces ahora o sea, retomamos este momento, la realidad social en la que estamos, por lo que estamos atravesando. La realidad económica en la que estamos no es la misma de hace 20 30 años, donde entonces usted con un sueldo mínimo vivía, sostenía 15 hijos, compraba una tierrita, mercaba por bultos. Esa no es la misma realidad social que estamos hoy. Y eso es indudable e innegable. Entonces usted hoy con un salario mínimo, hombre proveedor, usted no provee su familia. No probé nada. Entonces si yo como hombre me comparo, porque es inevitable compararse, porque ese es el ego, porque esa es la frustración. La frustración nos impulsa a compararnos con el vecino, pero si nos comparamos con los más cercanos, con nuestro núcleo familiar, yo veo a mi papá, entonces como hombre veo a mi papá que siempre protegió, cuidó de mí, de mis hermanos, de todo el mundo, veo a mis abuelos, entonces yo qué puedo esperar si no es la frustración de no tener la conciencia social de que entonces en este momento no se puede exigir un papel o un rol cuando no estamos en la misma situación social. ¿Cierto? Y lo mismo a las mujeres. Entonces, las mujeres antes eran obligadas a quedarse en casa, cuide los hijos, no se realice profesionalmente, usted no tiene derecho entonces a tener sueños, metas más allá de su familia. Usted es una mujer diseñada para tener hijos, para cuidar un hogar y en fin, porque esa es la realidad. Y fue la realidad de muchas mujeres durante muchos años y por eso empezó esta lucha, ¿cierto? Y por eso empezamos en no, yo no quiero quedarme en casa, quizás sí quiero ser madre, pero también quiero ser profesional, también soy mujer, también tengo sueños, metas, y entonces, pero entonces, si voy y miro, entonces ya el solo hecho de salir de casa a también ser una madre proveedora, ya está el señalamiento social, mala mamá. Usted deja a su hijo solo, o a su hija solo, o a sus hijos solos. ¿Quién los está cuidando? A su abuela. Ah, entonces la abuela es la que cría ahora hijos. Entonces, Es así como te entonces a decía. una desconocida. Ah, esto es una mala mamá, usted está poniendo en riesgo a sus hijos. Usted es una mala mujer, una mala mamá. ¿Cierto? Es como te decía, actualmente lo más difícil o lo que se complejiza con lo que uno se encuentra es con el juzgamiento. Creo que la lucha es contra eso hoy en día. Y bueno, va a depender mucho de la persona. A mí, por ejemplo, a nivel personal, no me afecta mucho, por ejemplo,
los roles que se impongan en la sociedad o en general la sociedad. Porque no sé, yo siempre intento como salirme mucho de todo eso, como literal estar en lo mío y tomar mis decisiones desde lo que yo quiero, desde lo que a mí me gusta. Las personas siempre van a criticar en tu exterior, siempre, cualquier cosa, lo estés haciendo bien, lo estés haciendo mal, o sea, siempre va a existir eso, el juzgamiento. Entonces es aprender a sobrellevar un poco ese tipo de cosas y luchar por lo tuyo, por lo que quieres, desde que no dañes al otro ni te dañes a ti. Eso va muy de la mano con lo que hemos hablado de, ya hablamos de la cultura, ya hablamos de la crianza, ahora hay que hablar del ser, de lo que nosotros somos y entonces cómo vemos eso, cómo vemos la sociedad, cómo vemos esos roles, ¿cierto? Que obviamente eso está permeado por cómo me criaron, por dónde estoy, dónde nací, en qué ciudad, en qué país y en fin, pero también el ser, lo que yo soy. Yo puedo entonces claramente encontrarme con una persona de nuestra misma edad, de nuestro, incluso que haya estudiado lo mismo y todo, y ver entonces esos roles como la normalidad, es que eso es lo que debe ser. Yo debo entonces ser una profesional, ser bonita, estar en casa, cuidar a mis hijos y mi esposo debe proveerme y que bueno, está bien o mal, pues no nos compete juzgarlo, porque entonces es lo que hablábamos en otros episodios, pues cada quien se mueve y busca la felicidad como mejor le parezca, ¿cierto? Entonces los roles son dañinos cuando entonces nos limitan. Ahí sí podríamos hablar de roles dañinos. Cuando entonces nos encontramos de que hay carreras para ciertas. Entonces hay carreras para hombres y carreras para mujeres. O sea, si yo soy mujer y quiero estudiar hasta hace muy poco, porque vamos hablando, hasta hace muy poco, las ingenierías eran de hombres. Por lo menos ser enfermera o enfermero era de mujer. Ser entonces, eh, y así, con muchas carreras que estaban entonces dirigidas a un género. Ahí entonces encontramos un rol limitante, por lo menos un rol dependiendo de la capacidad. Ay, no, que entonces las mujeres no pueden manejar, porque entonces los hombres tienen más capacidad para entonces manejar camiones, buses, y por eso si nos vamos a mirar, pues la mayoría de conductores de bus, de medios de transportes públicos son hombres, porque es que esa habilidad es del hombre. Y entonces uno va y ve un choque, ay no, seguro iba manejando una mujer. De más que fue una mujer, uno escucha mucho eso, demasiado. Ay, Siempre, entonces, siempre debe estar el comentario. es una maniobra, pasa algo, ay, no, eso seguro es mujer. Esa bruta seguro es una mujer. Entonces un rol basado en las habilidades, supuestamente. Y es Un verdad, rol, de hecho es extraño que tú te subas a un bus y veas a una mujer manejando. Últimamente lo he visto, pero realmente es escaso. O sea, de todos los días que tú te subes a un bus, no sé, 5 veces al mes te encuentras a ti una mujer, imagínate. yo nunca he visto. Yo sí, Nunca he acá, visto una acá, mujer, jamás he por visto una acá mujer. sí. De pronto en el metro sí, he visto mujeres, pero en bus nunca me ha tocado. Bueno, no monto mucho en bus, pero monté por mucho tiempo y nunca me tocó una mujer. Entonces otra cosa basada también por lo menos en esas capacidades físicas. Hablamos entonces de igualdad. Y eso es algo que, Dios mío, o sea, tenemos que empezar a educarnos y a entender realmente, entonces, cuáles son los roles, entre comillas, o cuál es esa búsqueda de igualdad de la mujer. Entonces, hablamos de habilidades físicas o de capacidades físicas. Entonces, bueno, listo. Es que quieren igualdad, entonces vaya, cargue bultos o vaya, haga fuerza, o vaya, métase una obra, o entonces vamos al otro lado, una guardería, no, eso es de mujeres, las mujeres son las que cuidan los niños, ¿cierto? Entonces una enfermera, no, un enfermero, ¿cuándo? ¿Cuándo enfermeros? Ahora es que se están viendo, porque antes era un enfermero, no, ese seguro es rarito, como dicen entonces, ¿cierto? Entonces, claro, esos roles impuestos, esas imposiciones sociales basadas en las capacidades, en las habilidades y el género.
indudablemente, ¿cierto? Si hablamos de roles. Sí, muy cierto, pero de igual manera lo que se busca con eso que tú mencionas de igualdad es como sí, que existan las mismas oportunidades. Exacto, y que no Que va necesariamente más los por... trabajos sean igual para hombres y para mujeres, o sea, es que no estamos diseñados biológicamente y físicamente de la misma forma. Por eso nuestro cuerpo es distinto, las mujeres tenemos hombros pequeños, caderas anchas, porque tenemos entonces biológicamente nuestro cuerpo está diseñado para procrear, nuestra fuerza entonces está en las, digamos, en otras, en las extremidades, va en las piernas, el hombre entonces su cuerpo es de hombros anchos, pelvis un poco más encogida para, porque su fuerza está entonces predominando en la parte superior, y entonces no podemos compararnos físicamente y no podemos cumplir las mismas funciones, los mismos trabajos físicos porque no estamos diseñados de la misma manera y que la igualdad no está llamada entonces a que todos tengamos que hacer lo mismo. Porque entonces si nos fuéramos a eso, ¿cierto? Entonces tendríamos que decir que entonces los dos podríamos tener hijos, entonces los dos podrían, ¿cierto? Muchas cosas ilógicas que no entrarían en la conversación, ¿cierto? Y que eso no es sino machismo. Cuando entonces una mujer llega pidiendo las mismas oportunidades laborales, que tengamos entonces un sueldo justo e igual, entonces el machismo, que es solamente una conducta que puede estar tanto en hombres como en mujeres, sale a flote y dice, ah, pero entonces, ay, entonces, y ella puede hacer lo mismo, ella tiene las mismas capacidades, las mismas habilidades, ¿cierto? Ahí es donde entra el machismo a juzgar, de que no estamos buscando una igualdad en sentido físico, estamos buscando las mismas oportunidades y que es lo justo, ¿cierto? Si usted y yo estamos haciendo por lo menos la misma función, porque entonces todavía se ve, no sé tanto si en Colombia, pero todavía se ve mucho y es muy denunciado a nivel mundial de que hacemos lo mismo y solamente entonces a mí por ser mujer me pagan menos. O entonces van y ponen una vacante, se busca ingeniero, no mujer, no hijos, no, o sea, tiene que tener oportunidades dirigidas solamente a los hombres y que todavía se ve. Que uno dice, "Ay, no, las mujeres chillan mucho, las mujeres lloran mucho". No, todavía se ve. Salga, mira a su alrededor. Las oportunidades aún no son iguales para todos. Todavía no vivimos en una sociedad que no sea machista. Usted seguramente todavía habla, se mueve de forma machista sin ni siquiera saberlo. ¿Y por qué? Porque nos han impuesto roles sociales. Punto. Que quizás no tenemos la culpa de haber crecido de esa forma, pero sí estamos en la obligación de cambiar y mejorar, y de aprender, y de desaprender también lo que nos Exacto. Diría yo que eso es lo más importante. Ya finalizando, creería que lo importante de esto es desaprender para aprender. ¿Por qué? No por la afectación que le haga el machismo a las mujeres. Nos referimos básicamente a esa afectación a ambos sexos, ¿cierto? Tanto a hombres como a mujeres, porque ya hemos mencionado diferentes factores que afectan directamente a los hombres y que es algo que está muy arraigado, muy difícil de cambiar, pero es desde eso, desde el desaprender lo que ya hemos aprendido, que como lo dijimos desde el inicio, son creencias, ideas, ideologías que nos han básicamente infundado y que hemos sostenido en el tiempo, que se pueden desaprender y aprender unas nuevas. ¿Cuáles? Las que usted quiera, las que realmente lo hagan sentir bien, las que no lo hagan sentir oprimido, las que no lo hagan sentir con una limitación de tengo que cumplir esto porque si no, entonces, ¿qué va a decir la sociedad? No, sino desde lo que usted realmente quiere, lo que lo hace sentir bien. indudablemente el rol masculino en este momento se limita a algo. Indudablemente el rol femenino se limita a algo. Entonces el llamado de hoy, nuestro episodio número 28, nuestro episodio número 28 es a que usted se sienta en la capacidad de romper ese estereotipo y ese rol si no va
acorde con usted, ¿cierto? Lo dijimos mucho, el hombre está entonces definido en un rol de fortaleza, de fuerza, de proveer, de entonces no mostrar debilidad. Entonces, indudablemente afecta entonces su parte emocional. Y la mujer somos lo opuesto, estamos metidos en un rol emocional de debilidad, de entonces de vulnerabilidad. Entonces nos aleja de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad de ser nuestras propias proveedoras, de movernos por el mundo de manera libre, sin tener la necesidad de tener una pareja al lado. Entonces, si usted va a viajar sola, no puede porque es que una mujer sola es un peligro. Entonces, si usted va a salir de un sitio, no, es que usted no puede salir solo, usted necesita que lo acompañe un hombre. No, es que usted ya se va acercando a los 30, a los 40, no, usted tiene que casarse, tener hijos, tener una pareja al lado porque no está quedada, y viceversa. Entonces, el llamado del episodio del día de hoy, primero agradecer a todos los que estuvieron de principio a fin, y el llamado es a romper el molde. Sálgase del rol. Si ese rol a usted no lo define, no lo hace feliz, no le da tranquilidad, paz, no lo deja moverse de manera libre, de manera consciente dentro de esta sociedad, sálgase de ese rol. Desaprenda y aprenda un rol que lo haga feliz. Exacto. Bueno, entonces damos por finalizado el episodio del día de hoy. Hoy Sin Filtro Podcast. Gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias a todos. En las redes sociales. Estamos entonces publicando cortos, hablándole de los temas que vienen. Estamos en un cambio en este momento, en una prueba piloto. Veníamos transmitiendo todos los días de lunes a jueves. Ahora estamos transmitiendo martes, jueves, en el mismo horario, es 30 p.m. y con una pequeña sorpresa que vamos a tener el fin de semana, así que muy atentos. Eso, muy atentos para el fin de semana, que vamos a tener un tema muy chévere y ya les estaremos avisando en el horario. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias, Luis. Feliz noche a todos. Gracias, Luz. Chao.